cuando me moriré diciéndolo siempre, y hasta el último día de mi vida lo diré, no hay estudio más apasionante que el estudio de la Trinidad. No hay estudio más apasionante que el estudio de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nos podemos pasar años y años y años y años estudiando la Trinidad, y ahora estamos estudiando, desde hace un tiempo estamos estudiando la doctrina de Dios. Hemos pasado por un camino, hemos andado ya, creo que un buen sendero, y lo último que hemos hecho en las últimas semanas, si os acordáis, es ver cómo Dios se revela. Hemos visto varias de las maneras en las que Dios se revela, y la última fue cómo Dios se revela a través de su palabra. Y ahí también estuvimos 2 o 3 semanas viendo cómo Dios se revela a través de su palabra, y vimos también algunos consejos a la hora de leer la palabra en nuestra casa, tranquilamente, a la hora de leer la palabra, a la hora de interpretar la palabra para vivirla. Y a partir de... hay otra revelación, pero lo vamos a dejar un poquito más adelante. Hay otra revelación que es la más importante, que como todos sabéis es la revelación de Jesucristo. Dios se ha manifestado a través de Jesucristo, como dice muy bien el autor de Hebreos. Pero vamos a dejar un poquito más para adelante. Con lo que hemos visto hasta ahora creo que es importante, sobre todo lo último que hemos visto, que Dios se revela a través de su palabra. A partir de hoy, vamos a ver algunos argumentos que la Iglesia ha dado desde siempre prácticamente, a favor de la existencia de Dios. Se puede argumentar que Dios existe. Podemos argumentar que Dios existe. A veces te encuentras con hermanos, con personas creyentes, que te dicen que, bueno, realmente el asunto de Dios, como dicen algunos, es un asunto de fe, y efectivamente es un asunto de fe. Y vamos a ver un texto en este sentido de que es un asunto de fe. A última instancia, de última manera, llegamos a la conclusión de que Dios existe por un asunto de fe, eso es cierto. Pero también podemos argumentar, también podemos hablar. Cuando alguien te dice, ¿tú por qué crees? Tú podemos decir, por fe, está muy bien, pero la persona que pregunta posiblemente se va a ir un poco vacía, porque va a decir, bueno, dame datos, dame por qué una persona que habla, que tiene capacidad, que tiene conocimiento, cree. Yo quiero saber por qué has creído tú. Y entonces, si decimos porque tengo fe, pues está muy bien, pero a esa persona seguramente lo vamos a dejar un poquito igual que estaba cuando hizo la pregunta. Entonces, ¿podemos argumentar la existencia de Dios? Podemos hablar, en última instancia, podemos hablar, claro que sí, que hay argumentos para hablar de la existencia de Dios. En última instancia, ninguno de esos argumentos serán válidos, porque en realidad el argumento principal que tenemos es que el Espíritu Santo es el que toca a la persona, y es el que obra en la persona como obra en nosotros. Pero eso no quita para que nosotros estudiemos y podamos ver cómo podemos hablar con la gente, cómo podemos explicarle a la gente y cómo podemos decirle a la gente acerca de la existencia de Dios. Y a partir de hoy, no sé si hoy, mañana, el sábado que viene o la otra terminaremos, pero a partir de hoy vamos a ver algunos argumentos acerca de la existencia de Dios. Algunos argumentos acerca de la existencia de Dios. Y vamos a empezar con un argumento que se llama el argumento cosmológico. Argumento cosmológico. La cosmología, como sabéis, es la ciencia que trata del universo. Cuando estamos hablando del argumento cosmológico, estamos hablando del universo. Del universo. Cosmo, como sabéis en griego, es mundo y logia es estudio. Por lo tanto, el argumento cosmológico, la cosmología, lo que hace es el estudio del mundo. El estudio del mundo, es decir, el estudio del universo desde una óptica cristiana. El estudio del universo desde una óptica cristiana. El argumento cosmológico se basa en la ley de causa y efecto. Es decir, para que suceda algo, tiene que haber una causa. Para que suceda algo, tiene que haber una causa. Para ir a un hospital, se debe estar enfermo. Para combatir el frío, tiene que estar abrigado. Para conducir un coche, tiene que tener un carnet de conducir. Es decir, ahí tiene que haber en todo tiempo, en todo momento, tiene que haber una causa para hacer un efecto determinado.
para que suceda algo en nuestra vida. Por lo tanto, cuando estamos hablando del argumento cosmológico, estamos hablando del universo, y estamos hablando de cómo se ha originado el universo, cómo se ha originado el mundo, cómo se han originado las estrellas, los planetas, las vías lácteas, las galaxias, etcétera, etcétera. Nosotros, como creyentes, lo tenemos muy claro, ¿Por qué lo tenemos claro? Porque la palabra de Dios, que es una de las revelaciones de Dios, nos enseña que el universo ha sido creado por Él. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En Génesis 1:1, el versículo más importante de toda la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y como no me canso de decirlo, la Biblia nunca intenta demostrar la existencia de Dios. La Biblia nunca intenta demostrar que Dios hay. La Biblia simplemente lo da por hecho. Da por hecho que el mundo ha sido creado por Él. Y da por hecho que el ser humano ha sido creado por Él. Por lo tanto, la palabra de Dios nos dice, y nosotros como creyentes lo admitimos y así lo vivimos y así lo aseveramos, que Dios ha hecho el universo. En el Salmo 19, en el versículo 1 también dice los cielos, ¿qué dice aquí el cielo cuenta tu gloria, el firmamento la obra de tu mano? Un día transmite palabra, otro día, una noche otra noche, declara sabiduría. Tenemos una Biblia andante, tenemos una Biblia viviente aquí. De las cosas de Dios me gozo. Ya. Pues es otro texto de los muchos textos que hay que nos enseñan que realmente Dios ha creado el universo. Para nosotros como creyentes entendemos que Dios lo ha creado todo y que Dios ha hecho el universo. El argumento cosmológico, que tiene que ver con el universo, rechaza la idea de que el universo se haya creado a sí mismo. El argumento cosmológico tiene que ver con la idea, como la enseñanza que hay hoy en día, bueno, hace ya mucho tiempo, sobre todo del origen de la especie de Darwin, y después se ha ido, digamos, ese proyecto, esa idea se ha ido desarrollando más, que el mundo se ha diseñado, el mundo se ha hecho a través de un proceso cósmico, a través de una explosión, a través del Big Bang, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando la gente te dice, ¿cómo se ha originado el universo? Por una explosión de gas. ¿Cómo se ha originado el universo? Por una serie de átomos que con el paso del tiempo se han ido desarrollando y llegó un momento en que se hizo el espacio. La gente piensa en ese tipo de cosas cuando se piensa en el universo. El argumento cosmológico que emplean muchos cristianos dice no a esa. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no enseña eso. La palabra de Dios lo que enseña es que el mundo ha sido creado por Dios. Por lo tanto, el argumento cosmológico lo que está diciendo es que el mundo existe. Eso es palpable. El mundo no es una ilusión. Dejadme deciros una cosa también, aunque os parezca mentira, yo no voy a entrar ahora hola Pepe, no voy a entrar ahora porque no es el tiempo, no es el momento, ni tampoco yo me he preparado para eso. Pero dejadme deciros que hay una corriente, no de ahora, de hace muchísimos años, que dice que lo que estamos viviendo ahora, esta vida, es una ilusión. O sea, hay una corriente filosófica que te dice que lo que estamos aquí, la vida que estamos teniendo, es una ilusión, no es real. Es como una especie de sueño. O sea, esto a nosotros nos puede parecer y nos podemos reír, nos podemos decir, pero de verdad que hay gente que piensa así, lo hay, Hay gente que piensa que estamos, estamos como una especie de apariencia, como una especie de fantasma. No tenemos cuerpo, pero es como una especie de realidad extrasensorial en el que realmente no estamos aquí. Tipo Matrix. Tipo Matrix, efectivamente, tipo Matrix. Entonces, que lo hay, que lo hay. Entonces, sin embargo, cuando tú miras, por mucho que tú seas un fantasma, tú haces así, a ti te duele. A ti te pinchan y tú seas un holograma, a ti te duele. Cuando nosotros miramos el mundo y vemos la belleza del mundo, vemos las cosas del mundo, del universo, porque Dios lo ha creado. Entonces, partimos y decimos, el mundo existe. El mundo no puede provenir de la nada, como las opiniones que hay del Big Bang, de un átomo, de un núcleo, etcétera, etcétera. El mundo no puede provenir de la nada, por lo tanto tuvo que haber alguien que lo pensó y alguien que lo hizo. Tiene que haber alguien que lo pensó y alguien que lo creó. Por tanto, el mundo, el universo, no es autoexistente.
porque nadie lo produjo. Por lo tanto, fue causado por alguien. Ese es el argumento cosmológico. El mundo no había, ¿cómo se origina el mundo si no hay nada? Tiene que haber una mente que no solamente tenga en la mente, sino también en la voluntad para crearlo. Una mente que lo idea y una mente que lo hace. Ese es Dios. Ese es el argumento cosmológico. Como veis, no es nada complicado. Pero lo que sí nos habla es de causa y efecto. Entonces la gente dice, el mundo se ha hecho de la nada, por una explosión. Y el argumento cristiano, uno de los argumentos cristianos es no, porque para que haya algo tiene que haber una causa y tiene que haber un efecto. La causa última para que el mundo exista es que Dios mismo lo creó, Dios mismo lo hizo, porque es esa causa. Fue alguien quien hizo realmente el mundo. Mira lo que dice en Éxodo, en el capítulo 20, Éxodo, capítulo 20, versículo 11. Éxodo, capítulo 20, versículo 11. ¿Quién lo quiere leer? Éxodo 20, 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ella hay. Y reposó en el 7º día, por tanto Jehová bendijo el cielo y lo santificó. Muy bien, fijaros como aquí la causa es Dios. El Dios es el que dice, en 6 días Dios hizo los cielos y la tierra. Yo no voy a entrar ahora en los 6 días, si son días de 24 horas o días, porque hay gustos para todos los tipos. Pero aquí lo que sí está diciendo, lo importante es que Dios hizo el universo, Dios hizo al ser humano. Salmo 8, versículo 3. Salmo 8, versículo 3. ¿Y lo quiere leer? Salmo 8, versículo 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas de tu formación, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de memoria? Digo, ¿y el hijo del hombre para que lo visite? Muy bien. Fíjate que dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Fíjate lo que está diciendo, tus cielos y tú formaste. Entonces, una de las cosas que nos enseña el libro de Romanos, en el capítulo, al principio del libro de Romanos, es que Dios creó las cosas invisibles, las cosas visibles de lo invisible. Dios hizo el mundo. Y cuando una persona mira el cielo, mira el mar, mira la nieve, no puede ser, no, es muy complicado que tú puedas pensar esto ha venido de la nada. Normalmente la mayoría de la gente, otra cosa es el origen que la gente pueda dar. Como he dicho antes, una sucesión de explosiones, o el Big Bang, un átomo, o sea, el agua, como queramos llamarlo. Pero hay un principio. Normalmente la gente dice, esto viene de algo. Nosotros como creyentes y a la realidad que la palabra de Dios nos enseña, nos dice que el dedo de Dios es el que ha hecho todo el mundo, el universo y lo que ha hecho toda la creación. En Isaías, en el capítulo 45, Isaías capítulo 45, versículo 18, dice Isaías capítulo 45, versículo 18, ¿y lo quiere leer? Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo Jehová y no hay otro. ¿Veis? Otro texto que nos aclara. Este capítulo 45, los versículos antecedentes, yo os animaría que lo leyeran en vuestra casa, del versículo 8 al 19, porque nos habla de la creación de Dios. Fijaros que aquí nos está diciendo que Dios creó los cielos, que formó la tierra, que la hizo, que la compuso, para que fuese habitada. Es Dios el que lo ha hecho, el que ha hecho la tierra. Y un último texto en Hebreos, en el capítulo 11, Hebreos capítulo 11, versículo 3. Hebreos capítulo 11, versículo 3. ¿Quién lo tiene? ¿3? Hebreos 11,
Por la fe entendemos haber sido constituidos y el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Muy bien. Es interesante porque fijaros que aquí este versículo es un versículo impresionante, este de Hebreo, como todo lo que hemos visto antes, pero este versículo y está dentro de lo que conocemos como la fe, en todo este capítulo, ¿no? Fijaros que este versículo dice que por la fe entendemos, por la fe entendemos. La palabra bíblica que aquí se emplea para entender tiene que ver un poquito con lo que tú has dicho antes de Matrix. No es la palabra exacta, pero en Matrix es neo. La palabra griega para entender es noeo. No es neo, es noeo, es parecido. Eso es lo que significa la palabra entender en griego, noeo, que significa percibir con la mente. Significa comprender, conocer de primera mano, tener una información de primera mano, tener la información de un hecho real. Por lo tanto, el autor de Hebreos nos está diciendo que por la fe entendemos que el universo ha sido creado y podemos llegar a comprenderlo, podemos llegar a entender dentro de nuestra capacidad finita para entender ciertas cosas. Y el cristiano, el creyente, parte, como estamos hablando, de un entendimiento real, no de un entendimiento ficticio. El cristiano sabe, conoce de primera mano, tiene el entendimiento real de que Dios creó al mundo. De que Dios creó al mundo. Es decir, y ese entendimiento de que Dios creó al mundo se basa en varias razones. El creyente sabe que Dios creó el mundo, lo entiende, aunque no pueda llegarlo a entenderlo en toda su plenitud, porque es imposible llegar a entenderlo. Y ese entendimiento, el creyente se basa en varias razones. En primer lugar, en el propio universo. Hermano, hay a lo largo en las primeras semanas que estuvimos estudiando la doctrina de Dios, no sé si recordaréis que leí una lista de 10 o 12 científicos que creen en la existencia de Dios. Científicos, y casi todos ellos con premios Nobel. Científicos que creen en la existencia de Dios. Pues es interesante cuando tú ves a ciertos científicos, a ciertas personas que han pasado la historia por su conocimiento, en este caso por su conocimiento del universo, pues te sorprende ver que gentes estudiando las estrellas, estudiando la tierra, estudiando los mares, estudiando los animales en el mar, han llegado a la conclusión de que Dios existe, que es lo que dice Pablo en Romanos. Han llegado a la conclusión de que Dios existe. Copérnico, Galileo Galilei, Johannes Kepler, etcétera, todos eran astrónomos y todos eran creyentes, y todo por el estudio del universo. Estamos hablando del siglo XVI, siglo XVII. Estamos hablando de que gente que están estudiando el universo, se podrían citar a personas eminentes, eruditos, que creen en el diseñador, que creen que hubo un Dios que lo creó todo, que fue la primera causa de la creación, solamente por el estudio contemplativo de la Tierra y de todo lo que se ha hecho del universo. Cuando tú llegas cuando tú ves y estudias la corteza terrestre, y estudias los mares, y estudias el universo, y estudias la luna, y estudias todos los componentes de la Tierra, al final lo que tú llegas es hay alguien que lo ha creado. Hay alguien que lo ha creado, hay alguien que lo ha hecho. Por eso, una de las razones que tenemos para entender que Dios lo ha creado, eso que está diciendo el autor de Hebreo, tener entendimiento, es el propio universo nos da fe de la existencia de Dios. El propio universo, sin hablar, nos está hablando. Nos está hablando de la existencia de Dios. Después tenemos otra base para creer en que Dios ha creado el mundo, que es esto, que es lo que estamos estudiando, que es la Biblia. Para nosotros la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia está llena de certeza. La Biblia no se equivoca. Entonces, la Biblia, una de las cosas que nos dice es que el universo ha sido creado por Dios.
que hablando una vez con una mujer, decía, si es que tú tienes fe, que la Biblia es la palabra de Dios, y por eso creo que Dios existe. Y yo le dije, es que la misma historia del mundo habla de Dios, antes y después de Jesucristo. Digo, y incluso habla hasta de Rubén, cosas que vienen ya escritas en la Biblia. Digo, entonces, si la historia dice que sucedió esto y esto antes de Jesucristo, es porque Jesucristo está contigo. Entonces, que tú no creas ya es otra cosa, pero mira de que Jesucristo murió y ya está, no. Y que Dios no existe tampoco, porque Dios, la palabra, esta es su palabra, y hay cosas que están escritas aquí que son firmadas por el mundo, por la historia. ¿Sabes? Hay una cosa que a mí me sorprende muchas veces con este. Yo puedo entender que la gente no creyente, y posiblemente nosotros antes de convertirnos también decíamos lo mismo. ¿Cómo sabes tú que la Biblia es la palabra de Dios? Pues una de las cosas que a la hora de estudiar la Biblia precisamente es por eso, para saber qué es la palabra de Dios. Cuando estudiamos la palabra de Dios hay muchas evidencias de que la Biblia es la palabra de Dios, no vamos a entrar ahora en esta cuestión. Pero por ejemplo, con el tema de Cristo mismo, ¿no? De Cristo mismo, hay que tener un desconocimiento grandísimo de la historia, o cierta mala idea para rechazar que Jesús fue alguien histórico. Porque no solamente a Jesús se le revela en el Nuevo Testamento, no solamente se habla de Jesús en el Antiguo y se habla también en el Nuevo Testamento, y que es decidido de los Evangelios, sino que hay documentos escritos por historiadores, por políticos, por escritores, incluso por sátiros romanos. Hay documentos que del siglo I, siglo II, siglo III, que nos hablan de la existencia de un tal Cristo, que nos hablan de la existencia de Jesús, que nos hablan de un hombre que de alguna forma revolucionó en Jerusalén, en Israel, y esos documentos están ahí, y solamente hay que contemplarlos, y hay que verlos. Cualquier erudito, cualquier historiador lo puede contemplar, lo puede ver, cualquier persona interesada lo puede ver. Entonces, parece que como que cuando decimos que Cristo existió, parece, bueno, es que eso lo dice los Evangelios, pero Jesús no fue real. Jesús fue tan real como Napoleón Bonaparte, tan real como tú y yo. Incluso los datos que hay acerca de Jesús son muchísimos más que la mayoría de la gente importante que ha pasado la historia. Y son datos que están ahí. No solamente es que sea una leyenda o un mito, o digamos hecho por los hombres, por sus seguidores, no, es que hay datos y escritores que confirman la existencia de Jesús. Otra cosa que esos escritores que de alguna forma creyeran que era Dios o no, eso es otra película, pero que confirman que Jesús, incluso alguno de ellos enseña que Jesús hizo milagros, ojo, por ejemplo el caso de Flavio Josefo. Entonces, cuidado con gente que te puede decir, Jesús, igual que la Biblia con sus las profecías que tiene, con los datos que tiene la Biblia acerca de la ciencia. También, por ejemplo, Isaías dice que la tierra se sostiene. Eso en aquel momento sería imposible. Hay muchísimos casos así, ¿no? Entonces, cuando vemos la palabra de Dios, cuando vamos a la Escritura, una de las cosas que vemos tranquilamente es, desde el punto de vista, claro, por supuesto, desde el punto de vista como cristiano, como creyente, es que el universo nos da a entender que Dios existe, que Dios lo crea. No solamente eso, sino que la Biblia, nuestro libro, la Biblia, como hemos visto antes, nos enseña que el universo ha sido creado por Dios. Hay un texto precioso en el Salmo 33, versículo 6. Salmo 33, versículo 6, precioso este. ¿Quién lo quiere leer? Salmo 33, versículo 6. Salmo 33, 6. Heme aquí a mí en lugar de Dios. Salmo 33, 6. Heme aquí. No. Por la palabra de
Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Muy bien. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, fijaros, ¿eh? Y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Es un salmo precioso. Por lo tanto, Dios creó el mundo. Este entendimiento se basa en varias razones. La primera, una de las cosas que hemos visto, el propio universo. En segundo, la Biblia. En tercer lugar, hermano, el propio testimonio de Jesús. El propio testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús es impresionante en cuanto a la creación del universo. Mira lo que dice en Juan, capítulo 1, versículo 3. Juan, capítulo 1, versículo 3. Si alguien no sabe de memoria, pues bien. Juan 1, 3. Todas las cosas por él fueron hechas. Hasta la buena memoria y las pérdidas de ella. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Muy bien. Todas las cosas, todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La introducción que hace Juan acerca de Jesús, esta introducción de Juan es de las más impresionantes que hay. Y está diciendo, todas las cosas fueron hechas por él. Y si hay algún tipo de duda en este sentido de que Jesús estuvo ahí, mira lo que dice en Colosenses capítulo 1, versículo 16. Colosenses capítulo 1, versículo 16. ¿Quién lo tiene? Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Muy bien. Porque en él, escucha lo que hemos visto antes en Juan 1.3, y ahora escucha el eco que está diciendo aquí Pablo. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las visibles, invisibles, todas fueron creadas. Por lo tanto, una de las cosas que tenemos testimonio es que la Escritura nos enseña que el universo fue creado por Dios, y Jesús nos enseña también que el universo fue creado por él mismo, por Dios, y que Jesús participó en la creación. Y no solamente Jesús, no solamente Dios Padre, el Espíritu Santo también participó en la creación. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 2. Génesis capítulo 1, versículo 2. ¿Y lo tiene? El amigo Paco, que va a encontrarlo ya. Dice que en la Biblia está. Génesis 1, 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Muy bien. Vieron como aquí dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Dios Padre, y aquí está hablando del Espíritu Santo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, que es el Espíritu Santo. En este mismo capítulo también habla de hagamos al hombre a imagen y semejanza, donde vemos también la propia Trinidad, y a Jesús, y lo que hemos visto tanto en Juan como en Colosenses, que Jesús participó también en la creación, y lo podemos ver en otros textos, en Job en el capítulo 26, en Job en el capítulo 33, podemos ver también cómo el Espíritu Santo participa también en la creación. Sin embargo, es interesante, porque fijaros que el argumento que da Hebreo es un argumento que hemos visto, un argumento que nos da pie a la hora de hablar de la creación, porque nos está hablando por la fe, entendemos haber sido constituido el universo, y hemos estado viendo algunos argumentos que podemos entender sobre esa creación de Dios. El mismo universo da a entender la existencia de Dios, la Biblia da a entender la existencia de Dios, lo asevera. Jesús dice que el mundo ha sido creado por Dios, y el Espíritu Santo también, por él mismo. Hasta ahí llegamos. La pregunta, la cuestión es, ¿por qué entonces dice el autor de Hebreo por la fe? Por la fe.
¿Cómo podemos, no hay una contradicción en entender y por la fe? ¿Qué pensáis? Repite la pregunta. ¿Hay alguna contradicción entre la fe y, como dice, entendemos el autor de Hebreo, entre el entendimiento y la fe? Porque parece que si entendemos la creación del universo, ¿por qué tenemos que tener fe? Sin embargo, habla del entendimiento y habla de la fe. Porque la fe es la convicción de algo que no se ve. Uh-huh. Y no estuvimos. Y no estuvimos. Parece mentira, ¿verdad? Es que nosotros no podemos acercar a Dios sin fe. Pero la pregunta, ¿qué quiere decir esto? ¿Puedes explicarte mejor la pregunta? Es más profundo de lo que parece. Bueno, el autor de Hebreo nos está diciendo, por la fe entendemos haber sido constituidos. He dicho que la palabra griega que se utiliza aquí para entender es una palabra que significa, que es noeo, significa percibir con la mente, comprender, conocer un hecho real. Cuando está hablando aquí, nos está diciendo que podemos entender. Y he dado cuatro motivos para entender la existencia del universo, ¿no? Una es el propio universo, la Biblia, el testimonio de Jesús y el Espíritu Santo. Sin embargo, el autor de Hebreo nos habla de la fe. Y es como dice, bueno, nos habla de que podemos entender, pero a la misma vez nos dice como que no podemos entenderlo plenamente, por eso usa la palabra fe. Y estoy diciendo, no es algo contradictorio, o vamos por caminos paralelos, o qué es más importante, entender el universo desde que Dios lo ha creado, o hay un componente de fe. Pero un componente de fe, ¿por qué? Pero yo tengo que creer que Dios ha creado el mundo en 7 días o los días que sea, y me tengo que creer por fe eso, ¿no? Yo tengo que creer lo que estoy leyendo por fe, porque verdaderamente sí, Dios no ha creado el mundo de la manera que lo ha creado, de la nada hizo todo. Y tú dices, lo creemos por fe. Por fe, pero también tenemos que... Es que si no tiene la fe, ¿cómo lo va a creer? Que si no tenemos fe, ¿cómo entendemos? No, es que a veces con un ejemplo lo podemos entender mejor. En el versículo que hemos leído de Isaías, dice que lo creó de lo que no existía. Hoy en día se está dando a entender de la antimateria. A toda acción que le corresponde una acción de igual intensidad pero en sentido contrario, es el primer postulado de física. El primer postulado de la creación de Dios, a toda materia creada le corresponde una antimateria de la cual nace. No sé si me llego a explicar. La fe y la comprensión son exactamente igual. La comprensión es la parte material y la parte inmaterial o la parte que no se ve es la fe. Y el complemento para entender toda la creación y verla. De todas maneras, una vez lo dije ya, tenemos fe los que creen y tienen fe los que no creen. Ahora vamos a eso. Pero mirad, cuando estamos hablando de... Estos argumentos son argumentos importantes. Cuando hablamos con una persona, estamos hablando con esa persona diciendo, ¿tú por qué crees que la existencia de Dios? ¿Por qué crees tú que el universo lo ha creado Dios? Tú puedes decir, yo creo que el universo lo ha creado Dios porque el propio universo da testimonio de la existencia de alguien que ha causado que lo ha hecho, porque no había nada. Entonces, alguien ha tenido que hacerlo, causa y efecto, alguien ha tenido que hacerlo. En segundo lugar, yo creo que Dios ha creado el universo porque la propia Biblia me lo dice. La propia Biblia me enseña que Dios ha creado el universo. En tercer lugar, yo creo que el universo, porque Jesús mismo dice que Él lo creó. Si Jesús no hubiese creado, eso sería un mentiroso. Sería un mentiroso y yo no puedo, la Biblia no me enseña que Jesús sea un mentiroso. Y en tercer lugar, la Trinidad entera, incluido el Espíritu Santo, formó parte también de la creación. Ahora, por mucho que tú expliques esto, por mucho que tú hables de antimateria, de todo este tipo de cosas, por mucho que tú hables de esto, al final, hermano, ella lo ha abordado. Al final, hermano, tú y yo estábamos allí. No estábamos. O sea, ninguno de nosotros estábamos en la creación. Al final es un proceso de fe. Al final, por muchas pruebas que haya, por mucho conocimiento que tengamos,
por mucha ciencia que podamos tener, o una mente privilegiada, como María Jesús, por mucho que o sea, al final tenemos que creer a Dios, y eso es fe. Dios dice, yo lo he creado, y lo creemos por fe, porque Dios lo ha dicho. Estas son pruebas que nos ayudan, pero al final es fe. Ahora, en la línea que tú estás diciendo, ojo, porque no es la fe de, como se dice, la fe del carbonero, o la fe ciega, o la fe de algo, como dije al principio, podemos entenderlo. Hay otras personas que creen en otro tipo de cosas y también en fe, efectivamente. O sea, ahí hablamos con alguien y le decimos por qué creemos que Dios lo creó todo, y argumentamos con esa persona. Esas personas pueden creer o no pueden creer, pero evidentemente algo van a creer desde su punto de vista, algo van a creer, por lo tanto eso también es fe. Por ejemplo, pensar que el mundo se creó por una explosión es fe. O sea, yo en un momento dado creo que el mundo, no sé, hubo una serie de gases y tal, y hubo una explosión, eso es fe, queramos o no queramos, es fe. Pensar que el mundo se creó por una materia que se iba desarrollando a través del tiempo también es fe. Siglos y siglos y siglos y milenios se iba desarrollando y se formó la materia, se formó la tierra y después se formó el agua, y estamos hablando de millones y millones y millones de años. Eso también es fe. Aunque os parezca mentira esto que voy a decir, hay gente que piensa que nuestro universo y la Tierra lo hicieron una civilización extraterrestre. Eso es fe. Hay que tener fe. Eso es fe de que un extraterrestre hizo nuestro universo y que de vez en cuando nos visita. Eso es fe. O sea, cualquier postulado que nos hable de la existencia del mundo siempre es fe. Estoy pensando que nuestra propia creación está en el universo, porque sea un puñado de tierra dando vida, y el organismo, como dicen los médicos, tenemos todas, no nos falta un detalle, todo va cosa con cosa para que todo para que funcione todo bien. Eso es un misterio también, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, fijaros que todo esto que estamos hablando, todo el mundo tiene su fe. O sea, si alguien te dice a ti como cliente, una persona del siglo XXI, que tú creas que Dios ha creado el mundo, eso ya no se lleva. Pues no. O sea, demuéstrame también, porque lo que tú crees que fue a través del Big Bang, eso es fe. Que tú crees que fue una serie de emanaciones de la materia con el siglo y millones y millones de años, eso es fe. O sea, que la vida se produjo por un azar después de una combustión de ciertas núcleos, de ciertas cosas, eso es fe. Y la famosa teoría de la evolución. Eso es fe. Teoría. Sí. Y te lo plantan así, es que estáis locos. Sí. La teoría de la evolución es una teoría. Una teoría es algo no demostrado. Y te lo venden. Y te lo venden. Te lo venden. Más fe imposible. Sí. Por eso digo que cuando que nos podemos sentir un cierto complejo de inferioridad, que parece que yo soy tonto, o parece que yo no soy una persona que tengo un conocimiento, ¿no? Parece que yo, porque creo en Dios, no, es que los otros también tienen su fe. Y hermano, hay que tener mucha fe para creer ese tipo de cosas. Hay que tener mucha fe para creer ese tipo de cosas. Pero lo dice. Y ninguno se le cae el pelo por decir, no, yo creo que esto. Pues yo tampoco. Yo creo que Dios lo creó. Dios creo que lo hizo. Y ahí la palabra de Dios nos lo enseña claramente. El ejemplo que tú has puesto antes, que no vamos a entrar porque hay otra. Pero el ejemplo que tú has puesto del cuerpo humano, hermano, alguna vez he comentado, yo conozco varios médicos. Alguna vez he comentado que de esos médicos hay dos o tres que yo tengo en mi mente. Uno es de Puerto Real, otro es de Barcelona, que me decían, porque yo le preguntaba, ¿cómo un científico, cómo un médico puede creer en la existencia de Dios? Yo sabiendo que puede creer, pero
hablando, y él me decía, y los dos me dijeron, y no se conocían, eran en tiempos diferentes, me decían, porque cuando tú eres médico, tú ves el cuerpo humano, tú ves una perfección, o sea, tú ves un diseño tremendo. Otra vez estamos en el diseñador, el efecto y la causa. O sea, ¿quién ha creado al ser humano? ¿Por qué circula la sangre? ¿Por qué el corazón bombea? ¿Por qué tenemos los pulmones para filtrar el oxígeno? ¿Por qué tenemos los riñones? Es decir, ¿por qué tenemos una masa aquí que llamamos la mente? Y esa masa es una maquinaria completísima, los sesos, la mente. ¿Por qué? Y alguien puede decir, no, porque en un momento dado el hombre, ¡bum!, salió y ¡bum!, y es más difícil creer, es decir, Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Y Dios nos ha dado un cuerpo que todos los médicos te dicen que es impresionante, que es una máquina. Y cuando la misma fiebre que te da dentro de la defensa. Y cuando se queda la mujer en estado y ese niño va creciendo, con todos los órganos, todo perfecto. Sí, sí. Eso no es un milagro. Un milagro, efectivamente. Así que fijaros, que Stephen Hawking ese, yo no sé si la visto bien el nombre, sí, no creía en Dios y era uno de los mejores científicos que habido este siglo pasado. Por Dios y todos los sabios sencillos. ¿Por qué? Porque aquí está la sabiduría, no en la mente de la gente. Aquí. El murió intentando demostrar que Y no pudo. Ya que no existía, pero no lo pudo demostrar nunca. nunca se puede demostrar. Es imposible. Y lo que a mí me sorprende en el mundo en el que vivimos es la capacidad que tiene el hombre para engañarse y para dar información falsa. Porque yo puedo entender que una persona sea atea. Yo puedo entender que una persona no crea en la existencia de Dios. Hasta ahí llego. Y tenemos que respetar a todas las personas. Pero lo que no pueden hacer es que las personas que creen se les considere idiotas y se les considere tontos o que no tienen un conocimiento. Cuando hay hermanos creyentes que son científicos, hermanos creyentes que son médicos, hermanos creyentes que son investigadores, y tú les hablas y te dan con la boca llena, te dicen, creo en la existencia de Dios, y son personas que no, al menos nosotros no estamos, yo no estoy capacitado para tener una de estos como un científico, pero esas personas que creen en el Señor y lo creen a través del cuerpo humano, lo creen a través de la investigación del universo, lo creen por mil causas y creen. Y sin embargo, después no te pueden, en la universidad, en los colegios, no te permiten enseñar creacionismo. Te enseñan una teoría en todos los colegios sobre la evolución. Y tú dices, bueno, hay una parte del mundo que cree en la evolución, pero por lo menos hay otra parte del mundo que cree que Dios lo enséñalo. Tampoco se enseña. Es que nada más que se está enseñando hoy en día un humanismo que está desterrando a Dios y una forma de crear un mundo que está desterrando a Dios. Y le da la preeminencia al hombre, porque el hombre proviene del mono y por su propia inteligencia, capacidades, talento, fuerza, se ha ido desarrollando y a Dios se le quita. Eso es lo que pasa. Hay una película de un joven en la universidad que el profesor niega la existencia de Dios y él lucha por mostrarle que Dios existe. Y vaya película. Y consiguió mostrar la existencia de Dios y ya primero todos los estudiantes estaban en contra y después ya todos los estudiantes estaban a favor de él, mostrándole contexto y cosas, convenció al profesor de que Dios existía. Pero yo creo que de todas formas todas estas teorías y todas estas cosas al final acaban por dejar de... porque ya no se estudia la ley de Darwin. Ya se ha dejado de estudiar porque se ha demostrado que no es cierto. Entonces todo esto se seguirá borrando. Desmantelando.
se irá etapa por etapa, se irán borrando, igual que se han borrado muchas otras a través de los siglos, del tiempo, y ya te digo, la ley de Darwin ya no se estudia como antes. Entonces yo creo que esto se irá desmantelando poquito a poquito. Muy bien, familia, terminamos haciendo un pequeño resumen de lo que hemos hablado esta tarde. El argumento cosmológico nos dice que tuvo que haber una mente que ideara las cosas. Y no solamente que ideara las cosas, sino que tuviera la voluntad para hacer las cosas. ¿De dónde viene el universo? Porque alguien lo hizo, lo pensó y lo creó. Ese es el argumento cosmológico. La semana que viene veremos otra. Pero es importante ver que para que haya tiene que haber una causa para que haya un efecto. Y para que ocurra algo tiene que haber una causa. Esa primera causa, al final te dicen los científicos, los creyentes, esa primera causa es Dios. Que lo creó también. ¿Amén? Amén. Pues